Sigamos, ahora vamos a hablar del sistema adrenérgico y vamos a comenzar explicando a los receptores adrenérgicos. Vamos a comenzar explicando de los receptores alfa 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Primero estamos hablando del alfa 1. Lo que necesitamos saber de cada receptor, en primer lugar, es la ubicación. ¿Dónde está? ¿Cuál va a ser la acción agonista? ¿Y cuál va a ser la acción antagonista? ¿Está bien? Entonces necesitamos saber la ubicación, la acción agonista y la acción antagonista para poder saber cómo lo vamos a usar clínicamente. Entonces el alfa 1 no tiene una sola ubicación, tiene varias. Vamos a decir que el alfa 1 primero está a nivel de los vasos sanguíneos. Número 1. Está a nivel de las glándulas, ¿ya? Salivales. Además también va a encontrarse, después de las glándulas salivales, en el músculo dilatador de la pupila. También va a estar a nivel del músculo piloerector. También lo vamos a encontrar a nivel de hígado. Y por último, lo vamos a encontrar a nivel del tubo gastrointestinal. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con la acción agonista? ¿Qué es lo que va a suceder con la acción agonista? En los vasos sanguíneos ya hemos hablado de esto. Estos fármacos lo que van a hacer es producir vasoconstricción. Al producir la vasoconstricción, estos fármacos lo que hacen es elevar la presión arterial. ¿Cuál va a ser la acción? Después de las glándulas salivales. ¿Qué hace el agonista? El agonista trabaja a nivel de la glándula salival y estimula la secreción salival. ¿Está bien? Estimula la secreción salival. Entonces lo que va a producir es ¿cómo se llama esto? Va a producir cialorrea. Sí, aumenta la secreción salival. ¿Qué produce en el músculo dilatador de la pupila? Bueno, en el músculo dilatador de la pupila, la estimulación dilata la pupila. Entonces el efecto se llama midriasis. En el músculo piloerector, la estimulación va a producir piloerección. Y en el hígado produce o desencadena algo llamado la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis significa que va a formar glucosa, ¿ya? A partir de otros compuestos. Y en el tubo gastrointestinal, si te das cuenta, todo va más, o sea, aumenta la presión, aumenta la producción de saliva, produce dilatación de la pupila, produce piloerección, aumenta la producción de glucosa, pero en el tubo gastrointestinal es el único que el agonista produce menos. ¿Qué quiere decir que produce menos? ¿Ya? Que disminuye la motilidad intestinal. Nos puede producir estreñimiento. ¿Qué va a hacer el antagonista? Bueno, el antagonista lo que va a hacer es producir primero vasodilatación. Al producir la vasodilatación disminuye la presión arterial. No va a producir una disminución de la saliva. Simplemente la saliva no va a ser secretada. Entonces, el antagonista puede llegar a producir una condición llamada serostomía, o también conocido como boca seca. No va a producir midriasis, porque eso pertenece a otro grupo muscular. O sea, no es que vaya a producir miosis, simplemente no va a producir nada.
¿ya? En el tema de piloerección no va a producir nada. En el tema de gluconeogénesis no es que va a disminuir la producción de glucosa, pero sí puede aumentar a nivel tubo gastrointestinal, aumentar la motilidad gastrointestinal, llegando a producir espasmo gastrointestinal y llegando a producir diarreas. ¿Está bien? Excelente. Sigamos ahora. Sobre el sistema adrenérgico, vamos a hablar sobre algunos ejemplos de receptores alfa 1. Primero vamos a ver a fármacos agonistas. Entonces aquí vamos a poner a los agonistas. ¿Cuáles son los agonistas más utilizados o de uso mucho más frecuente? Bueno, en primer lugar tenemos a la fenilefrina. La fenilefrina es un fármaco agonista alfa 1. Entonces, si es alfa 1, el fármaco produce vasoconstricción. Este fármaco es bastante utilizado principalmente para el tratamiento de la congestión nasal. Pacientes que están resfriados van a estar tomando fármacos para el resfrío. Precisamente muchos de los fármacos van a venir con fenilefrina y que van a producir vasoconstricción a nivel de las fosas nasales. Y eso va a producir una disminución de la congestión nasal. ¿Está bien? Otro fármaco bastante utilizado, ¿ya? Es la triada, conocida como la norepinefrina, ¿ya? Norepinefrina, la epinefrina y la dopamina. Recordemos que la norepinefrina va a tener sus acciones sobre alfa 1 y beta 3. ¿Está bien? La epinefrina va a tener acciones sobre alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Está bien? Y la dopamina igual es un agonista y este trabaja fundamentalmente sobre alfa 1. Ahora un detalle muy interesante es que la dopamina tarda mucho en sus acciones porque esta dopamina se consideraría un profármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que la dopamina va a atravesar un proceso conocido como metabolismo para poderse activar. Y al atravesar este proceso conocido como metabolismo, la dopamina va a terminar generando norepinefrina. ¿Está bien? Entonces la dopamina va a convertirse en norepinefrina, entonces sus acciones van a seguir siendo sobre alfa 1 y beta 3. ¿Por qué son estos fármacos importantes? ¿En qué radica la importancia de estos fármacos? Estos fármacos van a ser utilizados fundamentalmente para el tratamiento del shock. Shock cardiogénico, shock distributivo, shock alérgico o anafiláctico, etc. Fundamentalmente la epinefrina para el llamado shock anafiláctico, por su capacidad de producir broncodilatación, es muy importante. O también van a producirse para situaciones en las cuales se acompañe de hipotensión. Situaciones que vengan con hipotensión. Entonces, muchas veces, en caso de que venga un paciente con hipotensión, la primera opción que vamos a tener es aumentar el volumen circulante. Entonces hay que expandir el volumen, hay que expandir la cantidad de líquido que tiene el individuo. Y para hacer esto usamos una solución fisiológica porque es la solución más parecida al plasma. Y en ese sentido, para darle una ayudadita a la cantidad de solución que le estás dando, le puedes administrar norepinefrina, le puedes administrar epinefrina o le puedes administrar dopamina. Cualquiera de los tres te va a ayudar para cuadros con shock o hipotensión. ¿Cuáles son otros fármacos bastante utilizados? Bueno, un cuadro bastante frecuente, ¿ya? Un cuadro bastante frecuente es el aumento de la presión arterial. Entonces es el aumento de la presión arterial. Los pacientes que vienen conocidos con algo llamado hipertensión arterial. En estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar los antagonistas
de alfa 1. ¿Cuáles son los fármacos más utilizados? En primer lugar tenemos a la prazosina, ¿ya? A la prazosina. La prazosina es un fármaco que se utiliza directamente para el tratamiento de la hipertensión arterial. Obviamente actualmente hay muchos fármacos mucho mejores que la prazosina para el control de la hipertensión arterial y con muchos menos efectos adversos, pero sigue siendo una muy buena opción terapéutica cuando ya no se tiene nada más. ¿Cuáles son otros dos fármacos que vamos a utilizar y que siguen siendo utilizados hasta el día de hoy? Uno de ellos tenemos a la fentolamina y el otro se llama fenoxibenzaimina. La fentolamina y la fenoxibenzaimina son utilizados para un cuadro muy particular, que es el feocromocitoma. ¿Está bien? Entonces, estos van a utilizarse para un cuadro conocido como feocromocitoma. A ver, el feocromocitoma es un tumor de la glándula suprarrenal. ¿Está bien? Si tú recuerdas cuando hemos hablado de esto, en el feocromocitoma, la glándula suprarrenal se divide en dos. Entonces, esta glándula suprarrenal tiene algo que se llama la corteza, que es endocrina, que va a producir cortisol, aldosterona, etc. Y otra parte, que es la médula. Y la médula es nerviosa. Y hablamos de que esta médula va a producir catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Las catecolaminas son la adrenalina, la noradrenalina y obviamente la dopamina. Esas son catecolaminas. Entonces, este tumor lo que hace es aumentar la producción de adrenalina, noradrenalina y dopamina, y obviamente esto produce un aumento en la presión arterial. Entonces, la fentolamina y la fenoxibenzaimina es precisamente para el tratamiento del feocromocitoma. Ojo. La fentolamina lo usamos normalmente para el diagnóstico y la fenoxibenzaimina se utiliza más que todo para el tratamiento. Esto por una razón muy simple: la fentolamina es de acción corta, entonces solamente te sirve para el diagnóstico por ser de acción corta, y la fenoxibenzaimina te sirve para el tratamiento porque es una droga de una acción un poco más prolongada. Ahora, quiero aclarar un detalle importante. El que le vayas a dar fenoxibenzaimina no quiere decir que el cuadro ya está curado o está tratado. Solamente estás ganando tiempo. El feocromocitoma es un tumor de la médula de la glándula suprarrenal. El feocromocitoma es un tumor de la médula de la glándula suprarrenal. Y este tumor de la médula de la glándula suprarrenal va a producir catecolaminas. Entonces eso aumenta la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento real para un feocromocitoma no es médico, sino es quirúrgico. Esto tiene que entrar doctores a cirugía y se tiene que extraer la glándula suprarrenal. ¿Está bien? Ahora bien, nos toca hablar del sistema adrenérgico, pero de los receptores alfa 2. Sistema adrenérgico, receptores alfa 2. Para que me puedas entender, la primera visión que deberíamos tener es que el alfa 2, o sea, tú tienes aquí a nivel central, estamos hablando del sistema nervioso central, ¿ya? Y el otro tenemos la parte periférica, ¿ya? Entonces, tú tienes que entender que el comportamiento de los receptores no es el mismo, ¿está bien? A nivel del sistema nervioso central, tenemos receptor alfa 1 y tenemos los receptores alfa 2, ¿está bien? Y a nivel periférico, tenemos los receptores alfa 1 y los receptores alfa 2. Entonces, si tú entiendes lo que te estoy queriendo decir, a nivel central el receptor predominante es el alfa 2, no tanto el alfa 1. Y a nivel periférico el receptor predominante es el alfa 1, no así el alfa 2.
Entonces, si nosotros vamos a esquematizar un poco esto para poderlo entender mejor, ¿ya? Tenemos que en sistema nervioso central hay una zona que es la zona del, la zona, ¿cómo se puede decir eso? Tenemos el centro vasomotor, ¿está bien? Este centro vasomotor, ¿ya? Está ubicado en el tallo cerebral. Tallo cerebral. ¿Está bien? Centro vasomotor, tallo cerebral. Entonces ahí tenemos este centro. Ahora, si nosotros nos ubicamos, ¿ya? Este centro lo que va a hacer es tener una neurona, ¿cierto? Entonces, esta neurona es la que va a recibir las inervaciones. Y cuando hay estimulación del sistema nervioso, o cuando no hay estimulación, va a mandar información ¿a quién? Muy bien, a una siguiente neurona que va a estar a nivel del ganglio, ¿ya? Y esta segunda neurona va a mandar información al órgano blanco, ¿ya? Digamos que el órgano blanco es el llamado vaso sanguíneo. ¿Está bien? Bien. Entonces, aquí tenemos que el receptor va a ser alfa 1 y el neurotransmisor puede ser adrenalina o noradrenalina. ¿Está bien? Bien. Así está claro. ¿Sí? Muy bien. En este sistema nervioso central, el centro vasomotor, lo que tenemos predominantemente es alfa 2. ¿Está bien? Ahora, este sistema nervioso central, ubicado en el tallo cerebral, lo que va a hacer es utilizar receptores de presión. ¿Ya? Receptores de presión. Bien. Aquí vamos a anotar receptores de presión. Uno de los receptores de presión más conocido es el llamado glomus carotidio. Glomus carotidio. ¿También? Ese es un receptor de presión. Entonces, cuando el glomus carotidio detecta que la presión arterial está muy elevada, ¿ya? El glomus carotidio estimula al receptor alfa 2 y al estimular al receptor alfa 2 detecta que la presión está muy elevada y ¿qué hace? El alfa 2 bloquea sus acciones, ¿ya? No va a haber acetilcolina y si no hay acetilcolina disminuye la producción de adrenalina, noradrenalina y no hay estimulación en el alfa 1. Y si no hay estimulación en el alfa 1, disminuye la presión arterial. Este es un mecanismo de compensación. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque hay fármacos, ¿ya? Hay fármacos que lo que van a hacer es trabajar como agonistas de alfa 2. El agonista de alfa 2 que hace estimula al alfa 2. Si se estimula al alfa 2 va a bloquear las acciones de alfa 2 y si bloquea las acciones del alfa 2, estimula al alfa 2, no hay acetilcolina para el receptor nicotínico y disminuye la producción de adrenalina, disminuye la producción de noradrenalina y no hay estimulación de alfa 1. El efecto va a ser disminución de la presión arterial. Un detalle muy importante. Entonces los alfa 2 los agonistas alfa 2 van a tener como efecto final disminución de la presión arterial. Disminución de la presión arterial. ¿Cuáles son los fármacos que trabajan de esta forma? Que trabajan como agonistas. Agonista alfa 2 centrales. Bueno, tenemos en primer lugar y encabezando la lista la
alfa metil dopa. Alfa metil dopa. Este fármaco, doctores, es muy importante porque es el fármaco que se utiliza para bajar la presión arterial en la mujer embarazada, que viene con preeclampsia o viene con eclampsia. Entonces, alfa metil dopa, la primera opción. ¿Cuál es la segunda opción? ¿Ya? La segunda opción tenemos a la guanetidina. Uy, perdón. Guanetidina. Tercero, la guanfacina. El guanoxavens. Y por último tenemos a la clonidina. ¿Está bien? Entonces, ¿qué fármacos actúan como agonistas alfa-2 centrales? La alfa-metidopa, la guanetidina, la guanfacina, el guanoxavens y la clonidina. Detalle importante. Pregunta de examen. Ahora, cuando hablamos de receptores alfa-2 antagonistas, tengo que decir que clínicamente sus acciones no son tan... no son tan amplias como los alfa-2. O sea, una hipertensión arterial es mucho más frecuente que las otras situaciones clínicas. Un ejemplo interesante de esto es que de los antagonistas alfa-2 hay muy pocos fármacos que se pueden utilizar. Un ejemplo es la mianserina, la mirtazapina y la yoimbina. De estos dos son considerados antidepresivos, ¿no? Y la yoimbina se considera un potenciador sexual, ¿ya? Pueden ser importantes e interesantes, pero esto se va a ver en otros episodios, en otros capítulos de otras asignaturas más adelante.